Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes. Estamos a domingo, estamos haciendo este programa 21 de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, creando poder popular. Hoy domingo, en función de, ya saben, en la coyuntura en la que nos encontramos, cada uno de los que conducimos este programa y hemos hecho este pasito, 45 minutos va a tener el programa hoy, pero cumpliendo con el compromiso patriótico y moral que tenemos de comunicarnos y comunicar. Bienvenido, compañero. Arrancamos, son 45 minutos. Se cumple un mes, el día 23 se cumple un mes de estas jornadas de huelga nacional encabezada por el movimiento magisterial de educadores de nuestro país, al cual se sumaron los trabajadores de la construcción del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción, el SUNTRA, y luego se han ido sumando otros sectores en distintas medidas a, bueno, a esta huelga nacional y a la resistencia, porque estamos en una fase de resistencia para alcanzar el objetivo que es la derogatoria sí o sí de la DI 462 que cercena las jubilaciones de los asegurados, de los trabajadores y las trabajadoras, y también cercena las posibilidades de quienes no tienen un trabajo fijo, quienes no cuentan en este momento con una relación laboral, tengan posibilidades ninguna, ¿eh? Ninguna de acceder a una jubilación, ni hablar de otros temas realmente delicados como son ahora el manejo de los fondos del programa de IBM y de los otros programas también que no lo dicen, pero entendemos que el programa de enfermedad y maternidad va a tener tercerización en algunos servicios, como también el de atención de la salud y el otro programa de riesgo profesional. Todos están realmente, vamos a utilizar el término en riesgo. Bienvenido, Jorge, porque nosotros estamos ahora sí. Todos y todas conectados. Hoy hay marcha en todo el país de las mujeres organizadas y no organizadas para defender la seguridad social en nuestro país y la soberanía nacional. Bienvenido, Jorge. Bueno, mira, Rebeca, saludos, saludos Méndez. Un placer estar nuevamente con ustedes en estos momentos históricos que vive nuestro pueblo, que vive nuestra querida patria, Panamá, ese país pequeño en población y en territorio, pero gigante en dignidad, gigante en patriotismo, gigante en mucho valor. Esta marcha de mujeres es una evocación de aquella marcha histórica de las mujeres en 1947, cuando salieron a las calles a repudiar la represión contra el movimiento estudiantil y también para rechazar el convenio Filox-Hines, que pretendía en aquel momento, por parte de las élites dominantes y antinacionales de Panamá, tal cual como ahora este gobierno genuflexo a los intereses de Washington y de Trump, pretendía satisfacer los intereses del ejército de Estados Unidos, del Comando Sur y del Imperio norteamericano, prolongando en aquel momento, en 1947, intentando prolongar en tiempo la presencia de sitios de defensa de Estados Unidos fuera de la zona del canal, lo cual se produjo durante la Segunda Guerra Mundial en el marco de la Alianza Mundial Antifascista, que en el campo nacional tuvo una expresión y que permitió una especie de veranillo democrático en el siglo XX, en donde nace el Partido del Pueblo, antes de eso Partido Comunista de Panamá, nace el Magisterio Panameño Unido, nace la Segunda Federación de Estudiantes de Panamá. Superada la Segunda Guerra Mundial y derrotado en las calles el convenio Filox-Hines, se combina entonces la represión interna con la represión internacional, el denominado periodo del macartismo, en donde se desata una campaña de persecución contra las fuerzas eh, antiimperialistas y las fuerzas que planteaban la revolución social a nivel mundial. Eso lo vemos en alguna medida ahora con el retorno de Donald Trump y de la ultraderecha republicana al poder de Estados Unidos, que conecta con los sectores de la ultraderecha fascista en América Latina y otras partes del mundo, de tal manera que las aspiraciones de Estados Unidos de reconquistar terrenos que consideraba
perdidos históricamente, se vincula con el servilismo de la ultraderecha y su instrumentalización de la represión para pegarle a los sectores populares que defienden la soberanía nacional y que se oponen a un aumento de la explotación en contra de los pobres, en contra de los trabajadores. Esa es la situación de fondo que estamos viviendo en Panamá. Ya los analistas nacionales y los analistas internacionales señalan que esta cadena sucesiva de levantamientos, de estallidos, de rebeliones populares en las calles, efectivamente demuestra que hay un agotamiento del modelo político, un modelo político que va en contra de la mayoría de la población que rechaza la reforma de la Caja de Seguro Social, pero no obstante, 48 diputados y un presidente la imponen contra la voluntad y la opinión de una gran mayoría de panameños. Eso lógicamente abre una brecha grande que se traduce en inestabilidad, en crisis social y en movilización popular. Pero a su vez, ese desfase en lo político es producto de una contradicción en el campo económico. Solamente por la vía de la imposición se puede seguir preservando y manteniendo un modelo canalero transitista que no se corresponde con las necesidades del país. O sea, el país no es solamente la zona de tránsito, Panamá y Colón, es un modelo transitista, canalero, comercial, que no integra a todo el país, sino que solamente beneficia a la zona de tránsito. Y hay amplias localidades del país, amplios sectores de población nacional, campesinos, indígenas, ciudades del interior, pueblos, etcétera, comunidades, que no se ven correspondidas con ese modelo. Entonces, a esa contradicción económica se suma la contradicción en lo político y eso provoca Y lo definitivamente la social, explosión ¿no? social que estamos viendo, que tal vez no será una explosión similar a la del 23, tampoco la del 22. Yo pienso que cada una presenta Cada sus una tiene sus características. características, así es. Exactamente, en esta ocasión los partidos burgueses no están interesados en calentar la calle, están a 4 años de las elecciones, no están seguros de que haya un recambio que puedan controlar y no sabe qué se le puede formar. En este momento, en la calle está genuinamente el pueblo panameño y sus organizaciones sociales defendiendo sus intereses, defendiendo también los intereses abstractos y materiales de la nación panameña. Cuando hablo de los intereses abstractos, hablo de su imagen de dignidad, su imagen de orgullo nacional, el patriotismo, el nacionalismo popular. Bien, y cuando hablo de los intereses materiales del pueblo y de la nación panameña, es que hay una amenaza de quitarnos el control del canal y de esa manera acrecentar la pobreza en este país, porque encima de que el modelo no corresponde a todo el país, peor aún su destrucción y su reemplazo por nada, que es lo que realmente propone la élite dominante y Estados Unidos de Norteamérica, que con sus presiones lleva al señor Mulino a una crisis de arrinconamiento sin salida política, sin salida estratégica, y hay quienes dicen que se corresponde todo esto a un supuesto plan. Yo pienso que más bien es una consecuencia de la naturaleza de ser de la ultraderecha norteamericana y de la ultraderecha panameña. Y si corresponde al pueblo panameño en movilización, enfrentar una azonada intervencionista norteamericana, pues le corresponderá. Lo que el pueblo panameño parece que no está dispuesto a permitir es que bajo ningún concepto se extorsione, se someta a un chantaje su realidad económica y su realidad social sobre la base del temor a la intervención norteamericana. Así es. Y mira Corresponderá que, entonces al pueblo panameño a través de una lucha popular corta o prolongada, pero que al final será exitosa, tal cual como lo demuestra nuestra historia, expulsar al invasor y construir una nueva patria que sea efectivamente justa y soberana, Rebeca. oye, mira, interesante lo que has planteado porque sí nos lleva de más a menos
en esta conversa de hoy corta, pero interesante. Mira, en estas 3 semanas, Jorge, en que hemos estado alguna compañera en la organización de esta movilización nacional de mujeres, las temáticas que estuvimos reflexionando, intercambiando y la verdad que decirlo también discutiendo, estaban enmarcadas justo en estos categorías que tú acabas de plantear, que nosotras realmente no nos esperábamos. Por el interior existe la preocupación de estas compañeras y es de paso de toda la población en provincia esa amenaza que lo han venido señalando sobre la reforma del Estado, en donde se plantea una reducción en áreas que para ellos y para ellas son altamente sensitivas en función de este modelo desigual de Estado que tenemos, porque se han planteado, lo han dicho públicamente, incluso el presidente, que hay algunas entidades que duplican esfuerzos en las entidades del sector agropecuario y que algunas de ellas están en esa planificación de reducción o eliminación. Le hablan reducción para no decir eliminación, pero para todos los efectos lo mismo. Y hay una preocupación de estas compañeras y de todo el sector agropecuario por esas declaraciones. En función de que ellos se plantean que a este siglo XXI, en el 2025, si vamos a revisar, Jorge, integralmente qué modelo de país queremos, tiene que ser un modelo que de una vez por todas integre al resto de la zona Así es, cananera. así es, Rebeca. Y mira, esa es una vieja contradicción. El Panamá profundo en oposición al Panamá transitista, ¿no? Y como te decía, se viene a empeorar cuando existe un talante político en la presidencia de la República completamente antidemocrático, un discurso de desprecio hacia los sectores populares, un discurso racista hacia el pueblo panameño, en especial hacia los pueblos Originario, originarios, una formación los campesinos, político-ideológica completamente contraria a los avances humanos en materia de derechos humanos, de derechos de total. minoría, de discurso de la mujer, Un retroceso de un definitivamente. siglo. Y bueno, eso contrasta con la tendencia del pueblo panameño a crecer y avanzar. Y Y mira, eso es lo en que esta estamos viendo en medida, la calle, ¿no? y justo con estos elementos con los que iniciamos el programa, Toño, es importante entender cómo se está viendo hoy la defensa de la seguridad social en nuestro país, la defensa de la Caja de Seguro Social y por qué del rechazo a esa ley 462 que cercena las posibilidades de el pueblo panameño que pretende hombre, que es nuestro derecho, sentarnos y plantearnos un nuevo modelo de nación que integra a todas las regiones del país y que involucra, por supuesto, para la clase trabajadora, que no hay nación sin trabajadores y trabajadoras, y que incluya ese modelo de seguridad social para la parte más importante en esta fase de la vida social panameña. Entonces, en ese sentido, Toño, yo creo que ha evolucionado esta lucha por la derogatoria de la ley 462 y quienes están al frente de esta lucha tienen que ir incorporando sí o sí estas reflexiones, estas perspectivas de esos otros sectores que se van a ir incorporando en la huelga, en la lucha, Toño. Bienvenido. ¿Estás en silencio, Toño? Bueno, ya era, ya era hora de que algún momento yo estuviera en silencio. Bueno, mira, eh, quiero empezar señalando, haciendo énfasis en que creo yo que la coyuntura minera terminó con una época, pero como dicen por aquí, se ha convertido en una frase de moda en todas partes, no sé, parece que alguien la soltó por alguna parte y ahora es fascinante para todos y para mí también. Lo viejo nunca termina de morir, lo nuevo nunca termina de nacer. Entonces yo creo que la coyuntura minera acabó una época que destruyó los transatlánticos políticos del país, que obliga a lo que ustedes están diciendo, la discusión de un nuevo modelo de país y es lo que implica el reconocimiento de los otros por parte de las élites de que existen los otros, el reconocimiento de los otros
Pero parece que eso no va a ser tan fácil. Parece que ellos todavía les quedó como la añoranza de algo que no se hizo, que les pudo haber permitido triunfar y que no hubiera habido, que no se hubiera dado tal cambio de época o tal cambio de situación nacional, ¿no? Ya te digo, si yo tuviera que hacer una cronología histórica en 2023, o mira cómo se ha ido hasta 2025, bien, aquí hay un par de aguas en la historia nacional. Para el que estudia historia, sabe que hacer una clasificación implica que va a caracterizar cada periodo. Bien, ¿por qué digo esto? Haciendo un poquitín de teoría que casi nunca para mí es el perfil de este programa, pero no puedo evitarlo. Además, como ya lo he dicho antes, me gusta más escuchar a Jorge en la curación teórica. Pero, a ver, ¿qué es lo que está pasando? La otra vez en la coyuntura minera, muchos sectores de la élite se quedaron con las ganas y entre eso probablemente, seguramente Mulino, de qué hubiera pasado si a la gente la hubiéramos reprimido más, si no hubiéramos atrevido más, si hubiéramos usado todos los mecanismos de represión, como el control de los medios de comunicación de una manera más efectiva, una policía con más armas, más bélica, atacar desde el principio los focos de manera financiera, de manera, es decir, lo que hicieron al final, por ejemplo, en el tema financiero, hacerlo con todo desde el principio, o sea, ellos todavía sienten dos cosas que no estaba agotada, que estaba abierta su lucha anterior, ¿no? Y que tenían que probar, digo, no es que están haciendo lo que están haciendo porque quieran probar su poder, sino que hubo una parte de su poder que no utilizaron, fue la represión, que la están utilizando ahora. Y también eso significa que no sienten cerrado el capítulo anterior. Que el capítulo anterior fueron todas las carencias en la aplicación del neoliberalismo que no se dio en la época anterior. Es decir, ellos no terminaron de privatizar empresas, no se cogieron el seguro social, hubo muchas cosas que no pudieron hacer. Y por lo último, vaya, no pudieron hacer el plan este desde el 97 de la mina y todo lo demás. Entonces, pues están frustrados y con ganas de ese ingreso y además ahora con presiones de afuera en dos sentidos, el de la calificadora, el de los inversores extranjeros y el de los norteamericanos en su nueva geopolítica. Entonces, ellos ahora sienten, bueno, creo que he perdido a alguno con lo que estoy diciendo. A ver, yo lo que estoy diciendo es que para que haya un nuevo escenario nacional, un nuevo parteaguas, los tipos tienen que terminar, o sea, la élite tiene que terminar de ser derrotada y que lo comprenda. Y ese es el punto, Jorge y Rebeca. Sí que Jorge ya apagó la cámara porque está ahí, como yo, nada más, fui a coger un café. Lo que está pasando es que ellos sienten Está buscando que un tenemos café, que Jorge. derrotarlo de verdad, que todavía no ha sido derrotado y que lo que le faltó fue pegar en la cabeza a quien diría todo esto, que es Ultra. Bueno, ya se estarán enterando, otras personas se lo han dicho, el actor social en Panamá no es ultra y ahí para adelante todo lo es un gran error que ellos siempre han tenido y que yo no sé, eso implica que tienen una pésima lectura sociopolítica, horrible, horrible, al nivel de las élites, por donde tú mires, tanto las élites como el gobierno sienten que Suntrax controla todo el movimiento social y que si tú lees La Torre, acabate con todo. Es una pésima lectura, máxime cuando algunos de los poderes que están en el escenario son tan fuertes como Suntrax, ¿no? Entonces quiero precisar en todo lo que he dicho. Lo que he dicho es que ese cambio de paradigma todavía requiere, parece ser, que la élite reciba entienda que ha sido derrotada, aun cuando implemente lo que él pensaba que le pasaba, que le faltaba por implementar, que es la represión económica y fáctica, es decir, reducir los niveles de la democracia. Reducir la democracia era lo que le faltaba para controlar el poder. Bueno, yo creo que en esta coyuntura ellos se van a enterar de muchas cosas. Mm, mm. Entonces, cuando eso pase, cuando reconozcan a los otros y estén dispuestos a debatir sus propuestas, entonces podemos hablar de que nosotros podemos plantear que ya lo debíamos estar creando un nuevo modelo de país, ¿no? Por lo pronto hay que librar esta batalla para saber si ganando nosotros, ellos se ven obligados a aceptar eso, o si perdiendo nosotros tenemos que retroceder a acumular y a formar nuevas fuerzas. Y aquí voy al punto que habían dicho ustedes 2022, 2023 y 2025. Tres grandes, enormes coyunturas que son, aquí voy a hablar como Jorge,
y bueno, yo creo que Jorge también lo heredó un poco del principio de nuestra amistad. ¿Ves? Aquí hay varios de lo mismo y mucho de lo nuevo, ¿no? La dialéctica, ¿no? Yo creo que la cultura sí tiene muchas cosas en común, que el agotamiento del modelo, como tiene una causa en común, y lo otro es que tiene que ver con la diferencia se hace en la fortaleza de los actores, en la presencia de los actores y la fortaleza de los actores, ¿no? Entonces, hay otros elementos. Pero bueno, lo que quiero terminar diciendo es que el problema de ambos, sobre todo de nosotros, es mantener e ingresar fuerzas, ¿no? Hemos tenido evidentemente algunos problemas, por ejemplo, aquí en la ciudad, en la parte civil de la ciudad de Panamá, el interior está en pie de guerra, pero bueno, me recuerda el título de un video de que la revolución no será transmitida, ¿lo recuerdan? Sí, Toño, Bueno, pero un paréntesis, disculpa que te interrumpa, pero los actores civiles pueden ser hoy uno y mañana otros, ¿eh? No bueno, pasa eso es nada. el punto, ese es el punto, allá iba, Lo allá iba, orgánico es otros 500 pesos. allá iba. ¿No? El retroceso por represión de Sucre implica que los actores civiles, que es el verdadero espíritu de la sociedad panameña, o sea, aquí muchos podemos tener una ideología que abraza, comprende, promueve la fortaleza del obrero como el individuo más importante en el otro extremo de la élite. Pero la verdad que Panamá es un país con mentalidad de clase media, con mentalidad, no digo que sea un país de clase media, con Sobre mentalidad de todo clase aquí en y el civilismo Sí, ha jugado un papel importante, que se lo haya robado uno u otro a lo largo de la historia, que si contra la dictadura se lo robaron la partidocracia burguesa. Bueno, yo no creo que el gobierno haya podido recuperar no. la cabeza de la clase media, el liderazgo sobre la clase media y el civilismo que perdió en 2023. Entonces, aquí estamos llamados y la marcha de hoy es un ejercicio que va en ese sentido de las mujeres, ¿no? Ayer hubo una tremenda marcha, bueno, antes de ayer, tremenda, ¿no? Y hoy la de las mujeres, este es el reto de poner a la sociedad civil en la calle, Claro. ¿no? Desde su El realidad, desde reto sus nuestro, espacios. el reto nuestro, creo que nos hemos dormido en la última semana, es incrementar la publicidad sobre el daño de la ley en sectores que no conocen, ¿no? Aspectos, irse a los detalles de la ley y decirle a la gente, mira, este punto te perjudica a ti, ¿no? Otro Te tema que creas, la gente se está informando por cuenta propia, Toño. no, sí, evidentemente, eso es lo que implica las marchas. Mira, a ver, es que las marchas han sido gigantescas. Es que las marchas, o sea, cuando tú ves el volumen de movilización popular en los últimos 3 años, y ya no solamente en la capital, sino en el país, tienes Exacto, que seguir entendiendo que hay un proceso de acumulación de conciencia en la masa. totalmente. En los tres momentos se dio la masa psicológica que aquí también se está presentando, ¿no? En la situación actual. Lo único es, vaya, y te lo digo en tres niveles. Uno, 3 de cada 4 panameños están en desacuerdo con lo que el gobierno hace en los tres planos, en algunos de los tres planos o en los tres planos. Mina, seguro y la intervención norteamericana. De ese porcentaje, de ese 75%, hay un porcentaje que está dispuesto, que puede ser la mitad, a ir a la calle. Y quién sabe cuál es el tamaño del porcentaje que está dispuesto a radicalizarse. Y ahí es donde está el peligro de lo que el presidente está haciendo. Porque él, y quiero decirlo aquí, apoyado por los norteamericanos, y quiero que los oyentes lo sepan, nosotros siempre hemos llevado estadísticas de todo tipo de fenómenos. Y la cantidad de armas de apertrechamiento que la policía está manejando es nueva. Los norteamericanos están aprovisionando al gobierno de Mulino para que puedan enfrentar el levantamiento social. Ellos han querido ocultarse, mira que las veces que se presentaron por ahí en la semana antepasada, que salieron 2 o 3 veces seguidas en los medios, diciendo que bueno, que el acuerdo con Panamá lo había aceptado, casi, casi que quisieron decir que Panamá se lo pidió, ¿no? Pero también trataron como de tomar distancia de las otras contradicciones del gobierno, es decir, Seguro y Mina. Pero evidentemente son ellos los que le están dando el armamento que la policía tiene. El dicho sea de paso, la policía está eh, Ahora, agotadísima. Hay contradicciones ahí entre jefes locales y el centro de mando, ¿no? Ellos están muy, muy agotados y eso hay que tenerlo en cuenta.
pero el modelo de conflictividad utilizado por Molino de represión, una de sus consecuencias inmediatas es el agotamiento de ese estamento. Ahora, Entonces, lo que quiero decir, lo que quiero decir ya ujú, porque he dicho cosas así como dispersas, la voy a integrar ahora mismo. ¿En qué sí, porque momento de quedan la pocos lucha minutos. estamos? Bueno, tuvimos el problema de que algunos actores no han entrado, como el sector salud, han manifestado su oposición y él está con la lucha social, pero no han entrado de manera objetiva. Suntra ha recibido un golpe fuerte, no lo podemos negar. Sin embargo, otros actores locales de las dos últimas semanas, el movimiento de los grupos originarios ha sido importante, Importantísimo. ¿no? Boca del Toro se mantiene en pie, eso no lo podemos negar. Docentes no han retrocedido, por lo menos en los liderazgos, en todos los liderazgos, ni un ápice. Y todavía nosotros nos hace falta incorporar definitivamente más componentes de la sociedad civil. Pero si el Pero gobierno, estamos en esa línea, Toño, estamos en bueno, esa no, es lo que está línea. ocurriendo, es lo que está ocurriendo. O Claro, sea, nosotros tenemos todavía mucho, mucho por carburar, o sea, muchos actores por, ya te digo, lo que significaba la incomprensión del gobierno, del papel que jugaba Sutra, es lo que le impide entender por qué de repente pueden salir fórmulas ampliamente convocadoras, como el caso fue que fue de Sale la Red en 2023, y que hoy es uno de los actores que falta, ¿no? Pero que también evidentemente existe el espacio para que se creen varios pequeños actores, otros actores, así es. otros actores que recogen a esa gente como la que cogió, como la que ella convocó, sale de la red. Bueno, ahora el peligro del gobierno consiste en eso, por eso te digo que ahí la tarea es descomponer la ley en cómo es y cómo afecta y explicarla en un esfuerzo de amplia divulgación, ¿no? Ahora, pero mira, es Sí, ¿no? que también hay que entender el momento a un mes y en estos últimos minutos para precisar, compañero. Este mes ha significado varias cosas, como lo planteó Jorge desde el inicio y tú también lo has expresado, Toño. Las organizaciones del movimiento social que iniciaron esta movilización que llevó hasta una huelga nacional son organizaciones que históricamente han sido identificadas por la sociedad mal que bien como un referente y que indistintamente de lo que esté aconteciendo con el Suntram, que no lo podemos negar, como dices tú, que ha sido un golpe, sigue siendo el Suntra un referente del movimiento social hoy. Y lo va a seguir siendo durante toda la coyuntura. ¿Por qué? Voy a explicar por qué. Por la construcción, la disciplina y el nivel orgánico que ha tenido ese sindicato en toda su historia. Hoy, quienes no lo reconocían lo están reconociendo. Bueno, así son las cosas de la vida, ¿no? Y eso en positivo. Pero Dentro del quienes tiempo siempre lo han histórico, disculpa, reconocido, dentro del tiempo se han... histórico a corto plazo le va a dar per- fuerza a algo. sí, ¿qué ha pasado, Toño? Para desgracia del gobierno de turno, quienes lo han reconocido medianamente al Suntra, ahora simplemente han definido, porque me incluyo, oye, esto no es, esto es hoy con ellos y mañana conmigo. ¿Me explico? Entonces, hay una conciencia colectiva de que estamos obligados a reforzar y a acuerpar al Suntra en este ataque frontal que le está haciendo el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque ya la gente está entendiendo que no se trata solo de la ley que tenemos que derogar, obligar a que este gobierno derogue la ley, sino que se trata de todo un modelo autocrático, dictatorial que se está instaurando en el país que a nadie le interesa, y mucho menos a los sectores, esto que tú planteabas, Toño, muy inteligentemente, muy atinadamente, que la sociedad panameña en un porcentaje importante tiene una perspectiva del civilismo de las cosas, ¿no? Entonces, ese sector, vaya, se está bloqueando con que la represión que está ahorita experimentando el sur trae una represión que no es para ellos, sino para todos. ¿No es así, Jorge? Se dijo que el fascismo, después de Hitler y de Mussolini, el fascismo es la reacción.
en el siglo XX, y en el caso especial de Italia, de Alemania y en alguna medida España, Hungría y otros países, es la reacción de las élites a la revolución. Y algunos dicen que el fascismo impera ahí donde hay una revolución fracasada. Yo diría que sí, pero también es un intento de las élites de evitar el ascenso de la fuerza eh, revolucionaria. El fascismo hoy se presenta como defensor de la democracia, con saco y corbata. No vemos a los camisas pardas del partido nazi, no vemos a los camisas negras del partido del Duce Mussolini. Sin embargo, eh, para defender los valores de esta democracia capitalista, acuden a la represión y apoyados en los medios de comunicación y en un trabajo sobre la psicología colectiva, tratan de descalificar y criminalizar efectivamente a aquellos sectores y a aquellas personalidades e individualidades que se oponen al perfil de sociedad que nos pretenden inocular como natural o como normal. Es decir, una sociedad dividida en clases sociales, donde es natural que hayan pobres en su gran mayoría y que haya una minoría que sea rica, que sea económicamente pudiente, ¿no? Ese chip es el que nos pretenden traspolar y hacer ver como natural desde el punto de vista económico. Entonces, estos señores hoy ya no se presentan como partidarios de Hitler, que en el fondo lo son, como seguidores de Mussolini, que en el fondo lo son, como la Medeo de Trump, que en el fondo lo son, sino como supuestos defensores del orden En el eh, fondo y en la forma, por lo tanto, Trump. democrático. Bueno, esa es la presentación del fascismo hoy. Entonces, lo que estamos viendo hoy es un gobierno fascista que mantiene la división de poderes de manera formal, es decir, hay un ejecutivo, hay un judicial, hay un aparato legislativo, sin embargo, articula conspirativamente el funcionamiento de estos aparatos para reprimir al pueblo e imponer un mayor nivel de explotación contra el pueblo, contra los trabajadores, y eso implica necesariamente restringir sus garantías y sus libertades. Ya lo Por vimos eso es ayer en que, la audiencia de garantía y cuestión con el correcto, compañero Genaro, correcto, una cosa impresionante. yo pienso que es importante, ¿y por qué digo esto, Rebeca Méndez, y quienes nos ven y nos escuchan? Porque caracterizado este gobierno como un gobierno fascista, es importante entonces comprender que hay una guerra contra el pueblo ahora mismo. Tal cual, tal cual. Hay una guerra contra el pueblo. Hemos pasado no solo ya no estamos en la explotación económica, sino en la intensificación de la represión política, judicial, de inteligencia, militar e inclusive económica. Es una guerra híbrida de la ultraderecha panameña en contra del pueblo panameño, esta ultraderecha aliada al Estados Unidos de Norteamérica, que es el gran patrocinador de insumos para la represión y es el que está detrás de toda esta organización criminal de la represión contra el pueblo panameño, porque asumen que las masas movilizadas son un obstáculo a los intereses de Estados Unidos de retomar. Yo no lo veo como lo ven algunos, de que hay que desarmarse en las calles desde el punto de vista político, desde el punto de vista social y desde el punto de vista ideológico, para que entonces no seamos una amenaza para estar, más bien al revés. Los hechos demostraron que estando manso el nivel de agitación nacionalista en Panamá, los gringos entonces nuevamente sacaron su garra. Entonces este pueblo, en respuesta a eso, ha venido movilizándose, ha venido efectivamente organizándose, ha venido levantándose. Entonces, volviendo al tema, este es un gobierno fascista que impone contra el pueblo panameño una guerra híbrida, una guerra integral. Es una guerra política,
porque desde el poder del Estado Ahora, pero ojo, avanzan contra el es un pueblo. gobierno que tiene debilidades No, no, estructurales. por supuesto, sí. E imponen, bueno, por eso es que acude a la represión, Mm, porque tiene debilidades, no es capaz de llegar a muchísimo, 5 de sí. mayo si no es pagando. Y me atrevería a decirte que aunque pagando, esa gente llega y se les va y queda ese hombre hablando solo ahí. Así que es un gobierno sin base social ahora mismo, su única base es Y sin la aliados burguesía políticos. y la represión, exactamente, y bueno, el Comando Sur de Estados Unidos. Entonces, esta guerra es integral, es política, es una guerra económica, es decir, no solamente nos van a obligar a trabajar más para una jubilación y pensión de hambre, sino de que ahora atacan la infraestructura económica de los movimientos sociales, que son columna vertebral del pueblo panameño. Entonces, la guerra también es de inteligencia, utilizan drones, espionaje, sapería, etcétera. Sapería de viejo tipo y sapería de nuevo tipo. También es una guerra ideológica, porque tratan de hacer ver que quienes se oponen a las políticas sectarias del gobierno fascista del señor Mulino son entonces elementos subversivos, elementos que quieren hacer un golpe a la democracia, como Pero a la dice gente esta ya no le tiene señora, miedo a eso. Qué bueno. este carcamal político ¿Qué? que está ahí para hacer trabajo mercenario al servicio de la No, élite de Estados Unidos. Esta señora que honestamente le resta dignidad al cargo presidencial, jugando este papelazo desde el punto de vista histórico. Papelazo que no solamente juega en la región cuando pretende hablar de democracia en otros países, sino ahora buscando chivos expiatorios para tratar de excusar y justificar al gobierno de Mulino. Hay mm. una guerra también inclusive de sabotaje contra el pueblo. Ahora vemos que se va el agua a cada No, rato. ya vienen los apagones Pareciera y todo eso. Eso ya lo sabemos, apagones, lo etcétera. conocemos. Entonces, pareciera que hay toda una combinación, bueno, como decía Méndez, y está el lawfare, es decir, la guerra judicial, ¿no? Desde el mes de octubre del año pasado vienen agarrando estudiantes, No, y esta semana van a judicializar a los que están en paro, a les maestros, imputan, les profesores. imputan cargos, le dan medidas cautelares y no detención preventiva. Hay cientos de trabajadores de la construcción imputados con medidas cautelares. Ya vemos lo que ha sucedido con la dirigencia Oye, van a las del casas de los Food. estudiantes. Algo, sí, aquí no se iba a la casa de un estudiante de la década de los 80 Imagínate, qué a locura. perseguirlos en sus propios hogares. Aquí no se le pegaba al gremio de los educadores como se le ha pegado en las calles desde la década del 80. Así Entonces, ¿qué es. significa eso? Que definitivamente estamos en una situación de dictadura. Y Pero lo que sí es lo que dice Toño, para que estamos terminando, Jorge, que esos sectores, de alguna manera, que estaban en un punto medio, de alguna manera identificados como conservadores, están entendiendo que aquí estamos frente a una dictadura a la que tenemos que confrontar y punto. claro, Y eso habla de una eh, co- madurez claro, política. lo hacen también con el resquemor y el recelo clasista a la movilización de los trabajadores, de los estudiantes y de los educadores. No ha mm, sido una reacción masiva de de los los sectores originarios. medios, porque también están algunos atrapados en la contradicción de ese discurso que utilizó procesos de la región para pegarle a los procesos de cambio dentro del país. Y Mm. ahora resulta que esa lógica no es la que nos sirve para entender lo que sucede en Panamá, No, no, sin no, duda es que alguna. es otra Esa realidad. formulación de que si hacemos esto nos vamos a parecer a esto. Oiga, nuestra historia es nuestra historia. Mira, Tenemos por que ejemplo, lo luchar interesante es por la que nosotros tres sabemos, y no lo vamos a decir aquí en público, hombre, las nuevas estrategias que se van a implementar a partir de mañana, del lado de acá. Pero yo estoy segura, y mira que lo digo aquí con toda certeza, estoy segura que del otro lado no tienen estrategia para esta semana porque no sabe por dónde le vamos a venir. Y en ese sentido, Toño, los últimos minutos para ti, Toño, porque me tengo que ir para la marcha. están desafiando la inteligencia de un pueblo, Sí, sí, definitivamente. sí, sí, sí. No, Toño, cierra, cierra. y si fueran realmente, pues, tuvieran la visión sociopolítica, yo diría que todavía sobre una visión, o sea, sobre un diagnóstico, podrían establecer una estrategia, pero es obvio que no lo ven. Mira, por ejemplo, los aviones que están saliendo para allá.
para Boca del Toro con entidades represivas y el tipo de armamento que llevan, que me lo voy a reservar. Ellos no saben que se ha venido cosiendo una enorme contradicción entre los grupos indígenas y los sectores agropecuarios de élite, ¿no? Los grandes terratenientes en el lugar, que incluyen a la empresa chiquita, pero que también incluye a los grandes agricultores, esos que bajan a David a pedirle al alcalde que le corte la cabeza, que masacre indios, no sé, masacre población originaria, etcétera. Indígena. Entonces ellos mandan sin tener suficiente tropa, sin tener entrenamiento de No tienen ejército, mandan entrenamiento. a la gente a un amplio espacio donde la población Cusapí, actitud tremendamente dispersa, pero la conocen. O sea, esos tipos no podrían enfrentar una insurrección de esos grupos. No lo podrían hacer, aunque la política de seguridad nacional obedezca a ese tipo de rebeliones campesinas y indígenas del 2012, cuando pasó el choque que casualmente por siempre Mulino, este, generó eso, es la reacción de los grupos originarios, origina un cambio en la política de seguridad nacional. Bueno, primero no le tienen la medida a esa explosión social. No tienen la medida de la impopularidad del presidente. No tienen la medida de hasta cuándo ha bajado la relación No, eso es bueno y no se lo ingreso-costo vamos a de la dar. vida. O sea, no Eh, tienen no tienen la medida del sustrato sobre el cual puede tienen la explotar. menor idea, ¿Me así explico? es. Y entonces te presentan un escenario, aquí voy a tomar lo que dice Jorge, fascismo versus civilismo. Cuando se integra la clase media y le da una connotación civilista y se la quita a las élites y se presenta, vaya, ¿cuál es el enemigo natural del civilismo? El fascismo. Si el civilismo ha reaccionado frente a regímenes mucho menos violentos y arbitrarios de lo que es pues es que los tipos son especialistas. ¿Tú te acuerdas la olla esa de la bruja de la película? Que la bruja estaba ahí haciendo su fórmula, ¿no? Para conseguir lo que quiere, pero ellos están haciendo la fórmula y están haciendo el batido de lo que no quieren que pase. Entonces están llevando, y con esto termino, al país a una etapa un poco más peligrosa. Todos aquí respetamos el orden civil. Todos aquí utilizamos nuestro derecho hasta para plantear una confrontación que puede ser hasta de clase. Pero todos respetamos el orden. Pero si tú te pasas como élite del respeto del orden, con estos antecedentes, siempre puede surgir un grupo social que se sienta especialmente atropellado y gente que haga lectura, que conozca geopolítica, que sepa una cosa, y entonces ya se te va a organizar como alguien que no está dispuesto, como ya tú no juegas con las reglas del juego, el otro te va y te dice, yo tampoco juego con las reglas del juego. ¿Me explico? Entonces, eso quiere decir que están orillando a la sociedad hasta una guerra civil, porque tienen componentes del otro lado que son altamente explosivos y que ellos no han venido a resolver. Ellos saben que en 2023 que el hecho de que se le haya otorgado un gobierno más es porque no existía el actor social para ganar el poder, totalmente no había estado fraguado, pero que la incomodidad de la comunidad por estas variables y otras que no he dicho aquí es tan grande que este presidente la ha arrastrado y ha tenido menos de 7 meses para acumular más impopularidad o tanta impopularidad como lo tuvo el Bueno, Toño, presidente recordando Salinas. aquí en el programa muy responsablemente que este presidente llegó con el 27% del electorado. Ojo Bueno, con eso. pero el Toro también llegó, el Toro también Tiene llegó y 82 en contra. hay gente que han llegado con esos niveles o sea, de no Sí, apoyo. pero Toño, Una cosa es no apoyo proporciones y otra cosa es guardadas. impopularidad. Una cosa es Mismo que porcentaje que el no, toro, pero era el siglo pasado, Toño. No bueno, no, teníamos mire, la madurez que tenemos ahora, éramos menos, no, etcétera. pero Son una situaciones cosa distintas. es que tú tengas 7 caballos en una gatera y se divide el voto y la gente saca algo, y otra cosa es que sea impopular. En la gatera, elecciones, ¿cuántos votan por mí? Yo saqué el 27% entre los que no fueron a votar y después en la repartición de los que sí fueron, digamos 27%. En la repartición de los que fueron fue 33%. Esa es una cosa. Y otra cosa es que tú tengas una carrera en una gatera donde hay quienes me quieren y quienes no me quieren, que es la que tenemos hoy. Estamos de acuerdo. Pero de Entonces, partida tenemos que decirlo. Él es en esa una gatera que no persona puede ser, que no ajá. concita, que no concita nada. Bueno, Ahí, De entonces, ahí hecho, habría, de ahí hecho habría, ganó porque era el candidato Martinelli. solamente ahí le habría que, recordamos al sector de la élite, porque sé que escuchan este programa, alguien lo escucha.
la política es el arte de lo posible, pero para leer y entender el arte de lo posible, tienes que tener las personas Sí, pero él es capaces. una persona que no tiene acumulado toño político. Él fue el candidato de Martinelli. Eso No, tú y sabes cuánto Rebeca, claro. Rebeca, además de eso, él representa un grupo de personas poderosas en este país que desprecian las ciencias sociales y sus intereses están articulados y acumulan de tal manera que no se pueden sostener democráticamente. Por esa razón, acuden entonces a la represión porque además de que objetivamente no pueden ser demócratas, política e ideológicamente no saben desarrollar las más mínimas No tienen la formulaciones menor políticas idea. que sean capaces eh, de Crear la interpretar lo que tranquilidad está viviendo el social país. particular. Exactamente. Y además de eso hay que decir lo siguiente, Toño, es que es el desgaste del propio modelo post-invasión, También, económica y también. Estamos hablando de políticamente. 35 años, O sí. sea, los mecanismos que tenían para mediatizar las contradicciones sociales, por ejemplo, en el año 95 con Conato, ya eso no existe Eso hoy, ya no está existe, exacto. completamente desgastado. O sea, el mismo diálogo como tal ha sido concebido como una estrategia de desgaste por parte de los gobiernos y los instrumentos que en la sociedad civil antes usaban para pegarle y usarlo en contra de los sectores populares beligerantes también están desgastados y eso es lo que estamos Desgastado. viendo hoy, Ya esa no son confrontación. referentes. Entonces, a mediano y a largo plazo, evidentemente sabemos cuáles son las consignas de la coyuntura, la defensa del carácter solidario de acá del Seguro Social, no al memorándum de patria y el tema de la mina. Pero en el trasfondo, Y en el no a los sustrato embalses. de toda esta situación, está la necesidad de un modelo que responda a la mayoría, económicamente y Sí, esa es la políticamente. siguiente fase en la que tenemos que Y sentarnos. esa es la gran tarea, es la gran conclusión, porque si no vamos más atrás, está la lucha del 2019 también, También, también. cuando se intentó imponer un modelo de constitución que fue rechazado por la juventud y la población. La juventud y el pueblo que Lo que se estamos sumó, ¿no? viendo es un modelo post-invasión que ya Sí, no está agotado, alimenta está agotado. las esperanzas, no tiene capacidad de engaño sobre el pueblo sostenible políticamente. Gente, nos tenemos que ir porque me están llamando ya. Voy para la marcha, nos vemos y nos escuchamos. Esto fue Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, creando poder popular. Buenas, buenas tardes, saludos. Chao, chao. Vamos a la lluviosa marcha. Chao.